El día de hoy desarrollaré la microclase de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana. Para ello voy a utilizar lo que es la competencia número 1 de tercero básico. Y esta competencia que voy a utilizar es la número 1. Utiliza métodos y técnicas específicas para realizar procesos básicos de investigación en ciencias sociales según su propósito. Como acá me lo indica, es útil la utilización de los métodos y técnicas. Para poder hacer la descripción del tema, acá me dice los metodología en las ciencias sociales es el conjunto de procedimientos que se utilizan con el objeto de obtener conocimiento científico de los hechos sociales. Abarca una serie de procedimientos de recogida de datos, cuya naturaleza condiciona también los métodos de análisis. Para poder desarrollar este tema, también voy a utilizar lo que es el indicador de logro, como su nombre lo indica, 1.1, y es selecciona un problema de investigación de su contexto, o es decir, del lugar donde vive. Los declarativos sobre el tema a desarrollar es el 1.1, problemas sociales y culturales de Guatemala. Dentro de la actitud que el alumno debe desarrollar o debe tener se le sugieren propuestas de solución a los problemas sociales y culturales de su contexto, o es decir, del área donde él está viviendo. Los procedimentales que se van a utilizar para desarrollar la microclase utiliza los procedimientos básicos de la investigación para diagnosticar problemas sociales y culturales. Continuando con la microclase, vamos a iniciar con lo que es las fases de lo que es el aprendizaje. Para ello vamos a iniciar con la fase inicial, y para poder realizar esta fase tenemos lo que es un desafío. Dentro de la clase vamos a realizar la siguiente pregunta, la cual el alumno tiene que hacer análisis o tiene que reflexionar sobre esto y dar su mejor respuesta. ¿Cuál de los siguientes aspectos afectan más a Guatemala? ¿Lo político, lo económico o lo social? Acá el alumno, con respecto a su contexto que vive en el país o en su territorio, él tiene que dar una respuesta específica o que le llame la atención. Y más que todo acá les coloqué 3 opciones: político, lo económico, lo social. Probablemente alguno me podrá decir lo político, alguno otro me va a decir lo social, alguno otro lo económico, pero va a haber más de alguno que va a decir los 3 aspectos. Luego vamos a realizar lo que es los conocimientos previos, o es decir, los conocimientos que el alumno ha adquirido durante el proceso de aprendizaje. Y aquí vamos a realizar otra pregunta. ¿Cuáles son los 10 problemas sociales más graves de Guatemala? Dentro de estos problemas el alumno puede dar varias respuestas. Por ejemplo, puede decir lo que es la educación, que no es muy buena o que no se imparte buena educación dentro de las instituciones públicas, la salud, la falta de salud, o lo que es la desnutrición, la pobreza, entre otros. Continuando con la microclase, tenemos la fase intermedia. Y dentro de la fase intermedia tenemos lo que es el puente cognitivo. Para poder realizar lo que es esta fase de puente cognitivo, vamos a realizar, el alumno va a observar un video que se titula Guatemala tiene muchos problemas socioeconómicos. Para ello vamos a ver el siguiente video. Frecuentemente se observan en las calles manifestaciones por distintos problemas socioeconómicos y políticos en uno de los países con más etnias en la región centroamericana, desde la inseguridad y desempleo hasta problemas de racismo y discriminación, por mencionar algunos de los grandes retos a los que se enfrenta la misma sociedad guatemalteca día a día. Hay una negación de parte del Estado, el reconocimiento del caso de las consultas de los pueblos originarios, y por otro lado también hay una negación de este Estado el reconocimiento de los pueblos indígenas dentro de la misma Constitución. Y eso es el gran problema que tenemos en el país, es decir, que la conflictividad social es estructural. Según datos del Observatorio de Pueblos Indígenas en Guatemala, existen alrededor de 1.500 puntos de conflictividad que se dan por falta de políticas de inclusión y de igualdad. Debido a ello, en varias oportunidades las comunidades toman acciones a título propio. El resultado es que se
se deteriora la gobernabilidad del país, porque se alienta a que la población tome la ley en sus propias manos, y esto a lo que conduce es a la anarquía, a la pérdida absoluta de la credibilidad en las autoridades y a que se convierta el país en una selva, en una lucha de todos contra todos. El sistema de salud también sufre una crisis permanente en donde los más afectados son los ciudadanos de áreas rurales porque no tienen acceso a los hospitales o medicamento debido a la falta de empleos que les permita una vida digna, dice un dirigente, quien agrega otros factores. Hoy el alto costo del medicamento ha elevado hasta un 70% de los costos, y entonces se una, digamos, a este proceso de la conflictividad, tanto la explotación minera en el país como la imposición de modelos económicos. Recientemente, varios diputados se vieron involucrados en una trifulca donde una turba de manifestantes no los dejaba ingresar al Congreso bajo la consigna de transparencia en el manejo de las leyes, no obstante impulsados por partidos políticos opuestos que dejan entrever una crisis a todo nivel. La ola de violencia que vive Guatemala también es otro de los problemas permanentes que se unen a los conflictos que tienen a Guatemala al borde del colapso, concluyen analistas. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala. Continuando con nuestra microclase, vamos a la fase final. Y en esta fase final tenemos lo que es la integración. En la integración vamos a realizar lo que es en grupos de 4 integrantes o de 4 estudiantes. Cada grupo debe realizar una encuesta social en su comunidad sobre los problemas sociales y culturales que afectan a su comunidad, los cuales esta encuesta debe estar integrada por lo siguiente: características demográficas, quiere decir qué tipo de población hay dentro de lo que es su comunidad, también lo que es características socioeconómicas. Esta me va a indicar qué nivel económico tienen lo que es las familias dentro de su comunidad. Adicional a esto, también tiene que indicar las características de conductas que tienen en su comunidad, en las diferentes conductas. Por ejemplo, podemos ver que en las conductas hay lugares en donde hay más pandillas, hay lugares donde no hay muchas pandillas, hay lugares donde hay más actividades culturales y hay lugares donde no hay muchas actividades culturales. Adicionalmente a eso, las diferentes características de las actividades que se realizan dentro de su contexto. Siguiendo con nuestra fase final, dice que acá debe identificar los problemas que afectan a su comunidad. Eso quiere decir que los integrantes de cada grupo deben estar situados en un mismo lugar o en un mismo contexto para que no tengan problema de ir de un lugar a otro. Para finalizar lo que es la microclase, vamos a tener lo que es la evaluación. Cada uno de los grupos que anteriormente organizamos deberá exponer los resultados de su encuesta social en una gráfica que indique las características que anteriormente se le indicaron a cada uno de los grupos de estudiantes. En las características que debe demostrar son las demográficas, socioeconómicas, de conductas y de actividades. Esta evaluación, o es decir, la actividad, se va a evaluar según una rúbrica. La rúbrica comprende las siguientes categorías. Por ejemplo, los apuntes. Los apuntes están anotados y organizados de una manera muy ordenada y con mucho cuidado. Construcción de párrafos. Todos los párrafos incluyen una introducción, explicaciones y detalles y conclusiones. La calidad de la información. La información está claramente redactada con el tema principal y proporciona varias ideas secundarias y o ejemplos. La organización también. La información está muy organizada con párrafos bien redactados y con subtítulos. Las fuentes. Todas las fuentes de información y los gráficos están documentados y forma deseados. Diagrama y ilustraciones. Los diagramas e ilustraciones son ordenadas y precisas y añaden una característica del tema. La organización. El organizador gráfico. El organizador gráfico
o esquema está completo y muestra las relaciones dadas y lógicas entre todos los temas y subtemas. Quiere decir de que la evaluación de la actividad se va a hacer por medio de lo que es una pregunta. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.